Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Damos inicio a la segunda jornada de este primer seminario internacional en evaluación educativa, el futuro de la evaluación, tensiones, sinergias, posibilidades, organizado en conjunto por el Grupo de Estudios de Evaluación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Queremos agradecer a quienes han apoyado esta iniciativa desde la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, el Programa Transversal de Educación, el Departamento de Estudios Pedagógicos, el Programa de Educación Continua, la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas y la Red de Investigadores del Campus Juan Gómez Millas. En el día de hoy, la temática que vamos a abordar se vincula a las políticas de evaluación a nivel nacional e internacional desde una perspectiva crítica. Contaremos con las ponencias de Fabiano Santos, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil, y también de Eneida Chiroma, profesora asociada del Departamento de Estudios Especializados en Educación de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. La metodología de hoy es similar a la que utilizamos en el día de ayer. Escucharemos estas exposiciones y posterior a ellas habrá un segmento de preguntas. Contaremos con micrófonos tanto en este nivel como quienes están en el segundo nivel para que puedan aportar con sus interrogantes. Posterior a ello, estaremos con el panel de discusión en el que participarán María Angélica Oliva, Sebastián Donoso, Cristian Cabalín y Renato Gasmuri para dar finalmente paso a la ceremonia de cierre y certificación de nuestro seminario. Desde ya les deseamos una fructífera jornada de trabajo en esta segunda y última jornada de nuestro seminario internacional. Vamos entonces a presentar a nuestro primer expositor en el día de hoy. Se trata del profesor Fabiano Santos, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. Él abordará la temática sobre las implicancias de las evaluaciones a gran escala para la escuela y el trabajo pedagógico. Sin más, dejo con ustedes al profesor Fabiano Santos. Buenos días, bom dia. Queria inicialmente agradecer ao convite. La invitación de la profesora Teresa Flores y de toda la comisión organizadora de este evento. Quiero también agradecer a las personas que están haciendo la traducción. Voy a hablar bajito para que ustedes puedan hacer. Quiero también agradecer la hospitalidad con que fuimos recibidos desde el año pasado aquí en Santiago, en la universidad. Para nosotros es un placer volver a la Universidad de Chile y creo que esta asociación entre nuestra universidad y la Universidad de Chile será una asociación para los próximos años. Queremos que eso se pueda fortalecer aún más. Minha exposição hoje vai tratar pouco de uma pesquisa que nosotros estamos desarrollando en el estado de Mato Grosso del Sur, en Paraná, en Brasil. Y el título de mi exposición hoy, como ustedes están viendo, son las implicancias de las evaluaciones a gran escala sobre la escuela y el trabajo pedagógico. Mi exposición va a estar dividida en 6 puntos. El primero voy a presentar los objetivos de la exposición. Voy a presentar y hacer una breve introducción sobre la temática, hablar un poco sobre la construcción de una agenda para la educación, agenda internacional para educación.
principalmente la agenda apuntada por la UNESCO como la Agenda Post-2015 y las implicaciones que eso trae para el trabajo pedagógico para la escuela. Vou falar sobre o Brasil rumo a uma educação mundial, e eu coloco isso como uma pergunta exatamente para fazer algumas provocações que acredito que serão provocações também aqui para a realidade chilena. Vou falar também sobre as implicações de larga escala na escola, lá na prática pedagógica, que afinal de contas é onde, como ontem nós debatemos o dia todo, é onde as políticas são implementadas, elas são contestadas, ressignificadas, repolitizadas. E termino com alguns apontamentos, algumas considerações finais. 3 objetivos para essa exposição hoje. O primeiro objetivo é expor as implicações que as políticas em larga escala têm causado no trabalho pedagógico. Que implicações as políticas educacionais têm causado na escola? É muito importante começarmos a trabalhar, começarmos a pensar, pesquisar sobre as implicações que essas políticas têm causado na escola. Lá no Brasil, a gente tem tentado fazer um pouco esse caminho de investigar como as orientações dos organismos internacionais têm chegado à escola, como os professores têm recebido isso, como eles têm, muitas vezes, confrontado, ressignificado essas questões. O segundo objetivo é apresentar a avaliação como uma das prioridades para a agenda internacional. Essa agenda que eu vou apresentar, eu vou expor como as avaliações externas, as avaliações de larga escala, vão ocupando nessa agenda uma centralidade e termino, então, destacando como essa prioridade das avaliações tem sido tratada na política educacional brasileira, em particular, um dos principais planos de nosotros, planificaciones educacionales, que es el PNE, Plano Nacional de Educación, que es vigente de 2014 a 2024. Voy a hablar un poco sobre el contexto. Voy a hablar un poco sobre el contexto, tanto el brasileño actual como el de la investigación que nosotros hemos desarrollado allá en nuestro grupo de investigación. Ustedes deben estar acompañando por noticias nuestra conjuntura política brasileira, donde también eso ha pasado momentos de bastante inestabilidad. Nós, professores, que defendemos una educación de calidad, preferencialmente de calidad social, socialmente de calidad. Nosotros estamos muy preocupados por esa coyuntura brasileña. Está em processo no Brasil tentativa de tomada por outras vias, tomar por otras vías, sino que no sea la vía democrática del poder no nosso país. En nuestro A país, direita, la derecha, de forma bastante sorrateira, está tentando aplicar está um intentando golpe aplicar na un democracia golpe a la brasileira. democracia Isso brasileña. tem sido Y eso bastante nos preocupante, ha sido bastante preocupante. nós, Porque professores, nosotros, profesores, acreditamos que las cosas seja en o las que mais estamos, importante, creemos que seja son ideal más para a importantes, educação, sean ideales para la está educación, sendo ameaçado. está siendo amenazado con esta situación. Toda a resistência Toda que la nós temos resistencia que feito nosotros durante hemos hecho anos durante pode años estar ameaçada puede estar amenazada por conta de uma por cuenta de una organização aí organización de la derecha para a derrubada para derrumbar el gobierno que fue elegido que democráticamente pese todas y que pese a todas os limites pese a todos los também límites desse governo. también de este gobierno. Bom, feito isso, Habiendo falado dicho desta esto, conjuntura habiendo hablado de preocupante, esta porque, coyuntura como eu preocupante, disse, traz porque como yo dije, implicações nos para a trae educação. implicancias para la educación. Só mais um dado sobre essa Un conjuntura. dato más sobre esta Em coyuntura. menos de um mês e meio, nós Hace estamos menos de em un mes y vias medio estamos en vía
termos retirado do poder el poder al cuarto ministro, en menos de un mes y medio, incluso ahora para nuestra felicidad, el ministro de la Educación también. Abre parênteses, y importante entre paréntesis, les cuento que es importante que este gobierno surge como aquele aquel gobierno para que acabar com a corrupção. para acabar con la corrupción. Pelo que tem aparecido, Y por lo que ha aparecido últimamente es más corrupto que el supuesto gobierno corrupto brasileño. ¿De dónde surge esta investigación que les voy a presentar a ustedes, que desarrollé con otros 2 alumnos de iniciación científica allí en el estado de Mato Grosso del Sur? Surge de una investigación que yo vengo desarrollando y que procura mapear la calidad de la educación en los documentos internacionales, especialmente los documentos del Banco Mundial, de la UNESCO y de la OCDE. En el mapeamiento de este concepto de calidad de educación, ¿cómo se trata en esos documentos? Fue surgiendo una de las relaciones muy importantes y muy significativas con este concepto de calidad de la educación, principalmente la relación con las evaluaciones externas. Y a partir de ahí surge, por lo tanto, esa exposición de esta otra investigación que está insertada en la primera que les voy a presentar acá, que es el centralismo de las evaluaciones a gran escala. Es una investigación que fue realizada en 2 escuelas en el estado de Mato Grosso del Sur, y para resguardar el anonimato de los sujetos investigados, voy a llamar de escuela 1 y escuela 2. Tomamos 2 escuelas, la escuela con la mejor evaluación en nuestro índice de desarrollo de la educación básica, que es el CIMSE de ustedes, y la escuela peor evaluada. Queríamos saber si efectivamente había una diferencia que justificase la escuela mejor evaluada y la escuela peor evaluada. ¿Había alguna cosa diferente realizada por los profesores en aquellas escuelas que justificase esa diferencia? Entonces, sobre eso voy a hablar un poco. La escuela mejor evaluada y la escuela peor evaluada en este índice. Voy a hablar un poco del contexto de nuestra región de América Latina. Las últimas 4 décadas, los años de 1980, 1990, 2010, hasta los días actuales, presentan importantes reducciones de los derechos de los trabajadores, ataques a los derechos de los trabajadores, y esos ataques de las políticas sociales se sienten también en la educación. Las primeras reformas neoliberales tenían como objetivo la universalización de la enseñanza. Y posteriormente vamos a ver que ahora hay un desvío en esas reformas. A partir de los años 90, nosotros pasamos a vivir desde los 90 2 ondas de reformas en América Latina, en la región. La primera, como yo hablé, en los 90, principalmente con la conferencia de Jomtien, que pasó en 1990, y ahí la propuesta aún era la universalización de la enseñanza. Y nosotros pasamos a partir de los años 2000 a experimentar una nueva ola de reformas. Esa segunda ola de reformas es a la cual yo voy a hablar ahora. En esta segunda ola de reformas, o en estas nuevas reformas, que nosotros empezamos a vivir en los 2000, me parece que 2 conceptos son fundamentales para que nosotros podamos entenderlas.
dos conceptos por los cuales yo voy a intentar expresar aquí y que son desarrollados por Antonio Gramsci. El primero de ellos es el que está asociado y el segundo es el consenso activo. Gramsci, cuando estaba organizando sus estudios, procuró entender cómo la sociedad, cómo las clases dominantes pueden establecer la hegemonía, cómo esas clases dominantes pueden volverse, además de dominantes, también directivas. Y Gramsci va a hablar de que las estrategias y las herramientas para que eso pase se da por el consenso activo. O sea, se da por la estrategia de convencimiento de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras más las personas o los sujetos involucrados en las acciones tengan o estén insertos en esas acciones y convencidos de que esas acciones son acciones que traen beneficios para sí mismos, mejor para la clase dominante. Por lo tanto, no es solamente por la coerción y por la fuerza, sino que también por el convencimiento. Nosotros vamos a ver que esas políticas de convencimiento son fundamentales en los años 2000 hacia adelante. Los organismos multilaterales e internacionales, o como ustedes lo quieren llamar, proponen y se constituyen, realizan propuestas que se constituyen como algo necesario para las escuelas, como si fuese necesario para las escuelas. Los organismos internacionales y su naturaleza de los documentos que ellos proponen son prescriptivas, apuntan a la resolución de problemas que supuestamente las escuelas no podrían resolver y que ellos, como salvadores de estas escuelas, presentan por lo tanto las soluciones. El tono, el carácter de estos documentos es un poco eso, un poco de esas prescripciones. Dentro de esta organización, nosotros tenemos algunos organismos internacionales que se destacan por la importancia que tienen en la elaboración de documentos sobre la educación en la región, la UNESCO, el Banco Mundial, la CEPAL y el OCDE. Yo destaco estas organizaciones multilaterales por la importancia de la proliferación de documentos que presenciamos desde los años 90 hasta la actualidad. Como ya dije, la Juntiana entonces es un marco de esta nueva construcción de una agenda internacional para la educación y que posteriormente se modifica. De aquí a poco voy a volver al tema. También en estos aspectos generales hay algunos conceptos y estrategias comunes. Podemos percibir, incluso ayer viendo a Tomás hablando, logramos identificar elementos que presentaba y que están presentes, estrategias que están presentes en la política educacional brasileña. Universalización de la educación primaria, descentralización asociada a la participación de la sociedad civil organizada, y lo pongo entre comillas, civil organizada, porque se opone al concepto de sociedad civil grandiana. Para Gramsci, la sociedad civil es un espacio de disputa para proyectos de sociedad. Una sociedad civil organizada para los organismos multilaterales es un espacio de consenso, participación, consolidación de una situación que habla que la ciudadanía, de la participación de las personas
en actos donde debería haber responsabilidad del Estado. Entonces, esa asociación entre proceso de descentralización y participación. Gestión, yo creo que aquí en Chile también es muy fuerte, igual que en Brasil. En Brasil es cada vez más fuerte. Sistema de medición de calidad de la educación. La calidad de la educación, por lo tanto, pasa por estas evaluaciones. Y la institución del público no estatal, de aquello que continúa siendo pública, pero no organizado por el Estado. Por ejemplo, organizado por organizaciones no gubernamentales, por institutos, empresas, filantrópicos. Entonces, luego de esta introducción, voy a retomar algunos puntos y voy a explicar con un poco más de calma. Se ha construido a partir de 2000, a partir de la conferencia Calmos, elaborada por la UNESCO, una agenda post-2015 organizada por el Movimiento Educación para Todos. Educación para Todos apunta hacia que de 2015 a 2030 nosotros tuvimos el año pasado una conferencia realizada en Corea del Sur sobre cuáles son los desafíos de la educación en todo el mundo, pero principalmente en países periféricos. ¿Cuáles son los desafíos que debemos enfrentar para que efectivamente tengamos, entre comillas, una educación mundial? Este foco, esta nueva organización de políticas está centrada en una palabra que es ampliamente aceptada por los profesores, para los padres, para los alumnos, que es aprendizaje. Cambia el concepto puesto por la UNESCO, educación a lo largo de la vida, hacia aprendizaje a lo largo de la vida. El cambio de este término no es por casualidad, tiene una intencionalidad. Y la intención está relacionada con lo que yo ya hablé hace un poco de esta naturaleza de las políticas a partir de 2000, una naturaleza de convencimiento. Esta naturaleza de convencimiento, por lo tanto, poniendo el aprendizaje, si yo les pidiera que levantaran la mano y dijeran quién está en contra de que la escuela genere aprendizaje, yo creo que nadie estaría contrario a eso. Nosotros luchamos para que las escuelas efectivamente trabajen con el proceso de enseñanza y aprendizaje, que los alumnos aprendan. Por lo tanto, el poder de convencimiento de esta estrategia es muy grande y relaciona este nuevo concepto de aprendizaje con el concepto de calidad de la educación. De nuevo, quien aquí está en contra de que la idea de que debamos tener una educación de calidad. Yo creo que nadie. Entonces, tenemos una gran estrategia de los organismos multilaterales, que es relacionar esta calidad de educación con el aprendizaje, con lo que ellos llaman de calidad del profesor. El profesor pasa a tener centralidad de las políticas educacionales desde 2000 hasta ahora. Es muy importante porque estamos en un huracán, los profesores estamos puestos en evidencia. Y eso traerá serias consecuencias, tanto para la salud, por la sobrecarga de trabajo, por las exigencias que vamos acumulando durante nuestro ejercicio pedagógico.
Entonces, este dibujo que está puesto en la pantalla, la idea es que esos tres elementos, calidad de educación, calidad del profesor y aprendizaje, es fundamental. Ayer se discutió bastante sobre estrategias, sobre cómo generar mejor aprendizaje en los alumnos. Él decía, hacer una pregunta y luego pedir la respuesta. No siempre es eficiente, no siempre tiene buenos resultados. El Banco Mundial lanza, si no me engaño, en 2014 un documento llamado Profesores Eficaces. En este documento, los profesores eficaces, una de sus partes dice que nosotros, los profesores, hemos perdido mucho tiempo en nuestras clases. ¿Y qué entienden ellos como perder tiempo? Por ejemplo, corrección de tareas para la casa, para el Banco Mundial, eso es una pérdida de tiempo. Veamos, si pensamos que la tarea para la casa es una actividad que necesita una retroalimentación del profesor, eso no es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, el profesor se considera, en este ejemplo, como el profesor que debe ser eficiente y eficaz, comprometido con las perspectivas de gestión de la escuela como ejemplo de una empresa. Y obviamente, ustedes concuerdan conmigo, la escuela no puede ser tratada como una empresa. La gestión no puede ser gerencial. Luego de esta primera parte de esta nueva agenda post-2015, voy a presentarles un poco cómo el Banco Mundial, cómo los organismos multilaterales influencian la política educacional brasileña. Algunos datos que yo creo que son importantes, preliminares. Brasil, como también otros países. Tomás ayer decía que, si no me engaño, Colombia figura entre uno de los peores países en relación a estos índices. Brasil ha mostrado un número creciente de participación en estas evaluaciones. De 2000 a 2012 podemos ver un número creciente, hasta 2015, perdón, un número creciente de evaluaciones de alumnos. A 2015 llegamos a 33.000 alumnos. Vale recordar que esto es fruto de la aceptación del país de estas políticas de evaluación externa. Brasil es el único país latinoamericano, único país de América del Sur que participó en todas las evaluaciones de PISA desde la primera, que fue en 1998. Brasil, de 2012 a 2015, presentó el tercer mejor índice de mejoría de las evaluaciones realizadas por este programa. Esto no significa que nosotros seamos el tercero. Nosotros seguimos en el lugar que nos corresponde, que es un lugar de país periférico. Sin embargo, la tercera mejor nota en términos de avance, Brasil logró alcanzarlo. Eso nos demuestra cómo hemos llegado a los parámetros de las organizaciones mundiales para la evaluación. Voy a hablar un poco también sobre el Plan Nacional de Educación. Se los mencioné en el inicio del discurso. Tenemos dos versiones. La primera de 2001 a 2011, debido a problemas políticos,
de falta de voluntad política de nuestro gobernante, nosotros tuvimos un espacio entre 2011 y 2014 sin este documento. Y a partir de 2014 hasta 2024 el documento es vigente. Cuando hablo de planificación, la idea que me parece más evidente es que una planificación debe incluir un diagnóstico, o sea, lo que ya hemos hecho, y queremos mejorar con esta planificación. Lo que resultó, lo que no resultó. Sin embargo, tanto en el plan nacional anterior como en el actual, no hay ningún diagnóstico sobre la realidad educacional brasileña. Ni siquiera una mención de las metas estratégicas del plan de 2011 para el plan vigente. O sea, si tenemos un plan anterior, lo más lógico sería pensar en un plan con una secuencia, con el plan que viene enseguida, si pensamos en una planificación coherente con la realidad. No es eso lo que nosotros vemos en el plan de Brasil. En el plan brasileño lo que nosotros vemos es una atención a esta agenda internacional que yo les mencioné, esta agenda post-2015, y les voy a mostrar algunos elementos que evidencian la atención a esta agenda, principalmente respecto a la evaluación a gran escala o evaluaciones externas. Así como ustedes tienen el CINSE, nosotros tenemos el IDBE, que es el Índice del Desarrollo de Educación Básica, nuestro IDEB. El IDEB, para que ustedes entiendan, porque de aquí en adelante voy a hablar bastante sobre esta prueba, está constituido por una prueba, la prueba Brasil. También evalúa lengua portuguesa, en nuestro caso, matemáticas, como dos materias obvias. Imaginémonos que si la educación es usada como capital humano, se considera como una herramienta para el desarrollo del capitalismo. Es importante que nuestros niños sepan leer y sumar como algo básico. Es por eso que estas áreas son priorizadas. Entonces tenemos la prueba Brasil y el flujo escolar, que se constituye por datos de repetición y abandono. El gobierno federal apunta cómo la configuración de estos datos de la prueba Brasil con los índices de repetencia y abandono. Sin embargo, como nosotros vemos desde la institución de este índice en 2007, es un intento de las escuelas por mejorar estos índices, y estos intentos muchas veces acaban perjudicando algunos elementos que nosotros consideramos importantes. Por ejemplo, las escuelas terminan adoptando, incluso de forma no oficial, adoptando una aprobación Mientras más alumnos estén aprobados, mejor son los índices de las escuelas. Y no siempre. Nosotros sabemos que en algunos casos, algunos alumnos no tendrían condiciones de avanzar. Bueno, no voy a entrar en este asunto de aprobación, repitencia y lo que ello significa, porque si no tendríamos el siguiente paso para que hagamos otro seminario. Pero es un dato importante para que lo pongamos acá. Nuestro plan está constituido por 20 metas, varias estrategias, más de 200 metas, y innumerables estrategias. Miren, meta, estrategia, eso es parte de una perspectiva y planificación estratégico.
Nosotros tenemos metas, tenemos estrategias, tenemos que cuantificar. Entonces nos damos cuenta que el plan, todo el plan que está ahí colocado como números, nosotros sabemos que esos números no serán alcanzados. Pueden aumentar en un 80% el número de aprobados de la enseñanza fundamental hasta el 2020. ¿De dónde sale ese número? ¿Por qué ese número se pone ahí? ¿Qué base material revela ese número? ¿Qué condiciones materiales nosotros en Brasil tenemos para efectivamente realizar o alcanzar esa meta? Entonces, tenemos siempre estas metas y estrategias, no siempre condicen con nuestra realidad, pero como son parte de una forma de planificación estratégica, se colocan en forma de números para que nosotros terminemos por encuadrarnos, incorporando esa planificación, el PNE, como una planificación estratégica. El artículo 11 del Plan Nacional de Educación me gustaría, yo lo voy a leer para que ustedes lo entiendan y vean qué importante la evaluación externa asume en Brasil a partir de los años 2000. El Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica, coordinado por la Unión Federal, en colaboración con los estados, el Distrito Federal y los municipios, destacamos ahora, constituirá una fuente de información para la evaluación de calidad de la educación básica y para la orientación de las políticas públicas de ese nivel de enseñanza. Está explícito, está claro aquí que la política nacional brasileña relaciona la calidad de la educación a las evaluaciones. Solo es un colegio, una escuela de calidad, aquella escuela que tiene una buena evaluación en esos índices. ¿Será así? Es un poco lo que yo les voy a presentar. Destaco de todas las metas, de las 20 metas, la número 7, que dice lo siguiente: fomentar la calidad de la educación básica en todas las etapas y modalidades con mejora del flujo escolar y del aprendizaje. ¿Se acuerdan? El flujo escolar relacionado con la aprobación de los alumnos y del aprendizaje para alcanzar las siguientes promedios nacionales para el IDEM. Y ahí tienen los promedios para que Brasil alcance hasta el 2021, año de los países bicentenarios. Destacamos también que la enseñanza media, en todas las etapas de enseñanza, nosotros hemos alcanzado tranquilamente esas perspectivas. Sin embargo, la enseñanza media aún es un desafío porque no ha sido prioridad en la educación brasileña. Por lo tanto, me parece que es un desafío y el Banco Mundial, los organismos internacionales, también ponen la necesidad de pensar y de reestructurar la enseñanza media en la región. Estrategia 7.3. Voy a pedir permiso para leerles lo que dice aquí. Constituir en colaboración entre la Unión Federal, los estados, el Distrito Federal y los municipios un conjunto nacional de indicadores de evaluación institucional con base en el perfil del alumnado y del cuerpo de profesionales de la educación, en las condiciones de infraestructura de las escuelas, en los recursos pedagógicos disponibles, en las características de la gestión y las otras dimensiones relevantes, considerando las especificidades de las modalidades de enseñanza. Aquí ustedes pueden ver que la calidad de la educación no se traduce solamente en números. En otro texto que nuestro grupo de investigación produjo, vamos a apuntar que la calidad de la educación involucra diversos elementos fundamentales como la infraestructura de las escuelas, las condiciones de trabajo de los profesores,
la formación continua que esos profesores tienen, los conocimientos de contenido y conocimientos pedagógicos que ese profesor tiene, por lo tanto, los conocimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo hacer que el alumno aprenda mejor. Eso es fundamental para que nosotros podamos pensar en una educación de calidad. Aquí voy apuntando elementos para que ustedes piensen que la educación de calidad no solamente es una educación que va y viene, que le va bien en los índices de las evaluaciones externas. La estrategia 7.11 dice relación al PISA, dice relación a las metas que Brasil tiene o que debería alcanzar hasta el 2021 en esta evaluación. Cada vez es más fuerte, cada vez más fuerte podemos ver la influencia de esas evaluaciones externas en Brasil. Tal vez por cuenta del avance de las políticas neoliberales puestas hace mucho tiempo aquí para ustedes, eso no sea tanta novedad, pero allá en Brasil, en nuestro país, ha sido reciente a partir de los años 2000 principalmente. Entonces, para nosotros, aún nos sentimos un poco estremecidos cada vez que una política de estas toma fuerza, como por ejemplo un estado ya, el estado de Goiás, que acaba de implementar en algunas escuelas el modelo de escuelas charter. Ese modelo en que ustedes creo que ya está consolidado aquí. Voy entonces ahora a la parte sobre las implicancias de estas evaluaciones sobre la escuela. Ahí, no sé si ustedes alcanzan a ver, voy a tomar algunas declaraciones de los profesores sobre algunas categorías. La primera es calidad de la educación asociada al IDEP. Le preguntamos a los profesores qué piensan sobre calidad de la educación. Nosotros les preguntamos, ¿será que la calidad o el IDEP traduce calidad de educación? ¿Qué usted piensa sobre esto? Y ahí los profesores nos empezaron a decir lo siguiente: el IDEP es un retrato de nuestra educación, ¿cierto? Ahora yo lo veo de esa manera. El IDEP es el retrato de nuestra educación y que el profesor tiene que hacer su papel, el papel del profesor. Si él no quiere para que continúe allá en el último lugar del IDEP, él tiene que hacer alguna cosa para que cambie la educación. En estos días yo estaba hablando para las niñas. Miren, el IDEP es el retrato de nuestra escuela. Nuestro retrato tenemos que mejorarlo. Que allá la estadística no miente, la estadística es verdadera. Y ustedes que están dentro de la escuela saben por qué estamos de esa manera, ¿cierto? Una de las coordinadoras pedagógicas hablaba sobre las estrategias de convencimiento que ella como coordinadora tiene que hacer a los profesores. Otra, nosotros tuvimos un avance en la educación y mejorar ese índice se traduce en mejorar la calidad de la educación, porque yo creo, queriendo o no queriendo, lo que no se mide por número, ¿cierto? Si los niños están mal en el IDEP, quiere decir que están mal en todos los sentidos. ¿Se acuerdan que hablé de la política de convencimiento de los profesores? De incorporación de un discurso que no siempre es aquel discurso más adecuado o que atienda los intereses del propio profesor. Los organismos internacionales apuntan que una evaluación nacional tiene que estar acompañada de una evaluación local. Entonces, los estados brasileños y los municipios adoptaron, gran parte de ellos, evaluaciones complementarias. Sería una especie de preprueba a la prueba del IDEP. Allá en el estado, en el municipio donde nosotros hicimos la investigación, hay una evaluación que se llama acción educativa.
No sé si aquí tienen ese modelo de evaluación complementaria al CIMSE, pero nosotros allá sí lo tenemos. Después ustedes me cuentan si lo tienen o no. Una de las profesoras, o la Secretaría de Educación, dice lo siguiente sobre esta acción educativa. Es nuestra evaluación aquí. Nosotros hacemos siguiendo las directrices también de la prueba Brasil. Por lo tanto, es la preparación para la prueba Brasil. Entonces, nosotros también pensamos de la siguiente manera. La Política Pública Nacional para Educación muestra que nosotros necesitamos trabajar con esos descriptores, con esas matrices. Entonces, también tenemos que procurar esas metodologías, ¿cierto? Y nosotros buscamos hacer un sondeo de cómo está el proceso de aprendizaje, de cómo está lo pedagógico, siguiendo más o menos la misma metodología. Por lo tanto, reforzamos la idea de la continuidad de las evaluaciones. Queríamos finalmente saber, y finalmente esas evaluaciones cambian el cotidiano de la escuela, cambian la forma en cómo el profesor organiza y selecciona sus contenidos. Vamos a ver lo que los profesores dijeron. Nosotros buscamos orientar el sentido para que ellos trabajen dentro de los directrices de la prueba Brasil. Un coordinador hablando de sus profesores, que ellos orientan a los profesores a trabajar dentro de las directrices de esa prueba. Inclusive hay carpetas, recopilación de material para que orientemos a los profesores, para ayudar a los alumnos a que no tengan tantos problemas al momento de la prueba. Vean aquí, estoy hablando de una de las escuelas mejor evaluadas. Recibimos el IDER. Ahora mi opinión es la siguiente. Cobran muchos descriptores para los alumnos. Lectura e interpretación. Ahí, como ayer yo estaba hablando con el profesor, con la lectura, investigación, tenemos que tener todo el contenido de gramática, ortografía, porque tenemos que trabajar solo en una cosa. Está ahí la escuela. Disputando, no aceptando, también, ¿cierto? Porque nosotros no podemos hacer un análisis unilateral. También hay resistencia en las escuelas, también hay profesores que se dan cuenta que al contrario de trabajar con los contenidos históricamente acumulados por la humanidad, ellos son obligados a trabajar con contenidos que van a entrar en la prueba Brasil. Otra coordinadora dice que se crearan directrices de cómo trabajar. Podemos ser mucho más objetivos ahora. La evaluación el profesor puede saber dónde tiene que poner más empeño. La prueba que aplicamos de ese estilo a la prueba Brasil, ellos se están refiriendo a esta acción educativa, para ponernos a prueba. Cuando hay mal desempeño en la sala de clases, nosotros hacemos un trabajo diferenciado con el alumno. Lo sacamos de la sala de clases y hacemos algo diferente. Los descriptores de la prueba Brasil se forman por descriptores muy cercanos a los estándar. Y un gestor dice lo siguiente: los descriptores son una base para los profesores. Es como si fuesen los objetivos que vamos a usar o no en la transmisión a los alumnos. Ellos van a ver el tratamiento de aquellas informaciones para que llegue al final de año con la obtención del éxito. Vean, la próxima también va a hablar de la importancia del profesor, que él suba las notas porque la escuela estaba con nota baja. Es evidente en las escuelas que nosotros hicimos la investigación que la diferencia de la mejor nota a la peor nota está en cómo la escuela enfrenta el IDEP, en cómo la escuela enfrenta la evaluación de desempeño, evaluación externa. La escuela mejor evaluada capacita a sus alumnos para que les vaya bien en las pruebas. Obviamente no es solo eso, nosotros también identificamos diferencias estructurales, de infraestructura, porque como la escuela que tiene la mejor evaluación está en el centro y la otra está en la periferia, los alumnos también tienen diferencias en términos de condiciones materiales, condiciones de vida,
Hay diferencias, pero la gran diferencia que nosotros identificamos haciendo observación de las clases, haciendo observación del cotidiano de la escuela, fue que la principal diferencia era que los profesores capacitan a los alumnos. Y más aún, esa escuela sugiere a los alumnos que no tuvieron buen resultado en la prueba a que falten el día de la evaluación. Sugieren, obviamente no se dice, no les vengan, pero es una sugerencia para que los alumnos no vengan a clase en ese día. En esta perspectiva de consenso activo, de consentimiento activo, nosotros tenemos la responsabilización del profesor. El profesor, yo participé, quiero comentar rápidamente, participé en la construcción de un plan municipal de educación que todos los municipios necesitan organizar con base en este plan nacional, un plan de las metas estratégicas del municipio. Y en el municipio donde yo vivo participé, los profesores defendían percepción de salario por medio de la meritocracia, de productividad. Los profesores hacían esa defensa, una defensa totalmente contraria a lo que nosotros hemos logrado después de mucho trabajo, mucho tiempo. Un trabajo que no se ajuste a la lógica empresarial productivista. Cuando un profesor habla sobre esta idea de responsabilización, la exigencia es mía. Como profesor de 5º año, yo me exijo, yo me monitoreo, me preocupo mucho porque es el nombre de la escuela el que está en juego. Todos los funcionarios, miembros que trabajan en la escuela, a todos se les exige, sí, y existe este compromiso porque es el nombre de la escuela, de nuestra escuela, el que está en juego. Todos contribuyen, por lo tanto el profesor asume una responsabilidad, está preocupado en mejorar sus niveles. Claro, porque nadie quiere estar en la escuela peor evaluada. Ningún profesor quiere ser indicado como incompetente, porque la comparación que se hace con una escuela mal evaluada, recordemos que la calidad está asociada a la calidad del profesor. Ningún profesor quiere estar ahí. Entonces el profesor asume la responsabilidad, hace actividades fuera de su turno de trabajo, aumenta su tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque necesita mejorar los índices. También aquí continúan algunos trechos sobre esta responsabilización que sigue la misma línea, la misma idea, que se deben seguir los descriptores, porque a partir de ellos se puede lograr una buena evaluación. Entonces, voy a dirigirme hacia las consideraciones finales, el tiempo ya está acabando. La primera me parece evidente, no solo para mí, sino para ustedes también. Las propuestas de evaluación externa traducen poco la calidad de la educación, muy poco, porque no involucran la totalidad de elementos que se deben considerar para hablar de calidad. Por cuenta de esto necesitamos discutir sobre qué entendemos por calidad. Ustedes aquí tienen una agencia que evalúa la calidad de la educación. ¿Qué estamos entendiendo por calidad? Necesitamos en el campo crítico establecer claramente un concepto sobre calidad de la educación que se oponga simplemente a números. Esta investigación muestra que el trabajo se redirige en el profesor, las evaluaciones impactan directamente en el trabajo del profesor. Nosotros, Teresa, yo, pretendemos desarrollar un trabajo en conjunto entre Chile y Brasil para identificar si los trabajos realizados en la sala de clase
en Brasil y Chile se acerca, los cambios están cercanos, yo creo que esto es fundamental, que comencemos a reflexionar en América Latina, debemos reforzar, estrechar los lazos, romper las barreras y comenzar a pensar de manera crítica en el campo de la evaluación en toda la región para intentar combatir esto. Toda reforma, cualquier cambio que no ataca la cultura ya establecida, se vuelve retórica. Se vuelve un cambio poco eficaz. Entonces debemos cambiar la cultura que está marcada en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. En Brasil eso debe cambiar. Yo debo cambiar esa lógica. Estas evaluaciones crean un refuerzo intransponível entre las escuelas bien evaluadas y las escuelas mal evaluadas. Las mal evaluadas son estigmatizadas en nuestro país. Los padres no quieren que sus niños estudien en esas escuelas. Los hijos, alumnos, no quieren estudiar en esas escuelas. Los profesores tampoco quieren hacer clases en esas escuelas. Estas escuelas son consideradas como fracasadas, que necesitan insertarse en una lógica de gestión para que se considere una escuela de calidad. Los profesores asumen responsabilidad por los resultados. Entonces, un profesor, en Brasil nosotros decimos gato por liebre, pasar gato por liebre. Una idea que va a perjudicar, pero que no consigue comprender debido a un aparato ideológico muy fuerte, no logra entender que esta responsabilización en el fondo lo perjudica. La verdad puede que lo comprenda, pero la última alternativa que él tiene. Las escuelas, por medio de los resultados, necesitamos, para terminar nuestra tarea, es retomar en un sentido crítico la evaluación. Evaluación relacionada con los objetivos de enseñanza. Un autor brasileño, Freitas, dice que es tomar la evaluación como manera fundamental en esta relación. No sirve de nada que nosotros hayamos determinados objetivos críticos, emancipadores de la escuela si continuamos haciendo este tipo de evaluación que no considera estos objetivos. Y ayer se comentó esto y me gustaría reforzar la idea de que la evaluación no puede tener un fin en sí misma, ya que es un proceso, es procesual. Si es un proceso, forma parte del conjunto de estrategias didáctico-pedagógicas necesarias para el desarrollo de la educación. Cuando se vuelve una finalidad, pasa a tener la centralidad en la enseñanza y no puede concentrarse en eso. Bueno, me gustaría finalizar, agradecer su paciencia, me pongo a disposición de ustedes para que conversemos. De nuevo, muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, muchas gracias. Bien, agradecemos a Fabiano Santos, nuestro primer expositor de esta segunda jornada de nuestro seminario internacional. Abrimos la opción de preguntas, contamos con micrófonos, tienen que hacer la señal indicatoria para acercar el micrófono hasta
sus asientos. Ya tenemos una pregunta acá, también contamos con micrófono en el segundo nivel, si hay alguna pregunta. Escuchamos. ¿Sí? Bueno, primero que todo, valorar su presentación, felicitarlo, y me parece muy importante lo que usted señaló de poder vincularse con Chile y hacer un análisis crítico en función de la presentación que usted ha realizado. Porque claramente los elementos que usted describe son los mismos que tenemos hoy día en Chile y no dudo que sean los mismos que están en Colombia. Por lo tanto, yo invito también a sumarse a Colombia en este análisis. Siempre decimos que para definir políticas o acciones nos falta presupuesto. Quizás una buena propuesta sería que para la siguiente evaluación PISA, todos los países de América del Sur decidiéramos no realizar dicha evaluación y utilizáramos ese presupuesto para hacer ese análisis crítico que usted señala. No sé si está de acuerdo y creo que podría ser una invitación desde Chile a Brasil, a Colombia, por parte de los diferentes ministerios. Perdão, como é o seu nome? Sandra. Sandra, concordo com você. Acho que se tivermos coragem, né, e me parece que no tendríamos algo perjudicial, sino que ¿cuál sería qué pasaría si no hiciéramos lá una no prueba? Brasil, inclusive, Ahí en nós temos Brasil uma incluso avaliação tenemos do una ensino evaluación de superior. la enseñanza superior. E nessas avaliações, Nessas muitas evaluaciones, universidades, muitas muitos universidades, cursos muchos cursos boicotaram. Entende? hicieron un boicot. Boicotaram, não fizeram a ¿Entiende eso? prova. Quiere decir que no hicieron la prueba. E, claro, tiveram Claro, uma avaliação tuvieron péssima. una evaluación Caíram, pésima. tiveram um Cayeron, acompanhamento bajaron, tuvieron un mal acompañamiento del Ministerio de Educación, pero no hubo ningún problema. Creo que nosotros tenemos que organizarnos como región. Concuerdo perfectamente con usted. Creo que tenemos que tener osadía. Y esa osadía de la que usted habla me parece importantísima. Concuerdo. ¿Y usted es de Colombia? ¿De Chile? Ah, ok. Creo que nosotros tenemos que acercar las fronteras entre todos los países de América Latina y del Caribe, porque somos periferia. Y solos somos débiles. Juntos podemos ser organizados y podemos organizar un frente de lucha para esas políticas de evaluación. Muchas gracias por su pregunta. ¿Hay alguna persona que desee preguntar? También puede hacer la señal para acercar el micrófono hasta sus asientos. ¿Alguna consulta? ¿Hasta abajo? ¿No? ¿Sí? No. Voy a aprovechar entonces, gracias Fabiano por la presentación. Yo creo que siempre hay una pregunta que a mí me hacen, voy a tratar de traducirla. Por favor, ¿puede hablar un poquito más alto? Okay. Voy a traducir una pregunta que siempre escucho. ¿Qué podamos hacer desde las escuelas para cambiar? Dado que las escuelas siempre están presionados por esta política, desconformes por esta política. La pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Sabemos que la política pública debe tomar ciertas decisiones, pero ¿qué pueden hacer las escuelas? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es José Miguel. Creio que desde a escola nós precisamos... Compleja, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer? Creo que lo primero es que nosotros, como profesores, tenemos que comprender el origen de esas políticas. Creo que eso es fundamental. ¿De dónde vienen? ¿Con qué objetivos se hacen estas políticas? Porque me parece que mientras más claridad tengamos, más condiciones de enfrentamiento también vamos a tener. Creo que en una medida más radical podríamos pensar en esa estrategia que Sandra habla. No hacer las pruebas.
Claro que esa es una estrategia realmente radical, extremista, que tal vez nosotros no tengamos las condiciones de hacer ahora. Creo, por lo tanto, que en la escuela nosotros no podemos pautarnos por esas evaluaciones para trabajar los contenidos escolares. ¿Qué hacer delante de esta presión que sufrimos? Continuar haciendo y realizando nuestro trabajo. Es difícil, sí, es difícil. Involucra un cambio de cultura que ya está arraigada entre nosotros, que ya es parte de nuestro trabajo cotidiano. Sí, es parte de nuestro trabajo cotidiano, pero de la misma forma como esa perspectiva de evaluación se fue tomando fuerza en nuestra vida cotidiana, nosotros también podemos, de a poco, ir sacándola de nuestra cotidianeidad. Entonces me parece que es importante que nosotros no pautemos la selección de los contenidos, la organización del trabajo pedagógico, de tal forma que esté vinculado directamente con esas evaluaciones, porque no sé, creo que sería ir más por ese camino. Escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Rigoberto. Soy académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Y mi pregunta es bien precisa. ¿Usted ve algún aspecto positivo en la lógica de las evaluaciones externas, como estas que ha mencionado? No sé si te comprendí. No está funcionando. ¿Puede repetir con despacio, por favor? ¿Usted ve algún aspecto positivo? Já. Sim. Certamente, as avaliações, elas sempre... As avaliações são positivas. Las evaluaciones son positivas. Ela por si mesma, Ella por sí misma es necesaria cuando está articulada a eso que yo hablaba de planificación, cuando está articulada a las necesidades de la escuela, cuando está articulada a las posibilidades de la escuela. Y en ese sentido creo que es extremadamente positivo. O sea, si nosotros partiéramos de la realidad de la escuela, utilizáramos esos números para realmente cambiar la realidad de las escuelas que esos números traducen, creo que sería fundamental. Por mientras, sin embargo, poco, y creo que ustedes o la literatura internacional nos dice, desde la implementación de estas evaluaciones, ¿qué ha cambiado en las escuelas en Estados Unidos? Ellos son prueba de esto. Las escuelas charters no dieron un buen resultado en Estados Unidos. Las evaluaciones en Estados Unidos no han mejorado los índices de las escuelas. Y vean, era para que a partir de la implementación de esas evaluaciones las cosas mejoraran. Entonces me parece, viendo parte más objetiva de su pregunta, me parece que las evaluaciones sí son fundamentales desde que nosotros tengamos como un presupuesto, una planificación, o lo tomemos como partida a la realidad de las escuelas y que devuelva esas evaluaciones para mejorar esta realidad. Y que no sirva solamente como un número más que configura los números internacionales de rankings de los países o ranking de las escuelas. Muchas gracias por su pregunta. Queríamos agradecer. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Por su exposición, también agradecemos a quienes han aportado con sus preguntas y les invitamos ahora a un alto para disfrutar de un café. Quienes ya estaban desde ayer con nosotros saben que es en el edificio Los Presidentes, Salón Arturo Alessandri Palma. Allí les espera este café y luego nos juntamos acá en el salón para la segunda exposición de esta jornada a cargo de la profesora Eneida Chirón. Nos reencontramos en algunos minutos. Muchas gracias.